Mariano me trajo el té, como siempre lo hacía, el tazón calentito, las manos firmes, la voz suave. «Aquí tienes mi amor», dijo, colocándolo junto a mi libro en la mesita de noche. «Ha sido un día largo, ¿verdad?», asentí esbozando una sonrisa cansada, aunque mis manos temblaban un poco al intentar alcanzarlo. El vapor se alzaba en espirales como siempre. Manzanilla, con miel, tal vez un toque de limón. O algo más. Ya no confiaba en el aroma. Me dio un beso en la frente distraído, casi rutinario, y se dirigió al baño. Esperé a que la puerta se cerrara con un clic. Entonces, despacio, con cuidado, vertí el té en la tierra de la maceta de helecho junto a la ventana. Unas gotas salpicaron el borde de cerámica. Las limpié rápido con el dobladillo de mi manga. El tazón aún estaba tibio en mis manos cuando lo puse de vuelta en la mesita, inclinado para que pareciera usado. Apagué la luz, me metí bajo las sábanas y forcé mi respiración a un ritmo lento y constante. Pero mi corazón latía desbocado en el pecho. Pasaron los minutos y entonces lo escuché. El suave crujido de la puerta del dormitorio abriéndose otra vez. Mantuve los ojos cerrados. Luz, su voz baja. Un susurro cerca de mi rostro. Sentí su aliento rozarme la mejilla. No me moví. El silencio se prolongó, luego se desvaneció. Escuché sus pasos alejarse, cada uno preciso y ensayado. Una tabla del pasillo gimió levemente. Luego un clic, la puerta del estudio. Una pausa. Cajones abriéndose, papeles moviéndose, el zumbido suave de la impresora. Algo más pesado golpeó el escritorio con un ruido sordo, tal vez la caja fuerte que guardaba bajo el archivero. Me quedé inmóvil, temiendo que incluso mi respiración me delatara. Mientras más tiempo pasaba ahí acostada, más piezas se reorganizaban en mi mente, cuentas atrasadas, preguntas que él esquivaba el día que perdió. Mi lista de medicamentos, su repentino interés en ayudarme con el correo. No era solo té, era un silencio del que nunca debí despertar. Hace 6 meses entregué las llaves de la oficina y dejé la organización sin fines de lucro que construí desde cero. 37 años de lucha, recaudaciones, mentoría, reuniones que se extendían hasta la noche. Todo terminado. Me dije que estaba lista. Mariano dijo que estaba orgulloso. Mi hija Sofía envió flores y una tarjeta que decía: «Ahora es tiempo de descansar, mamá». Las primeras semanas intenté creérmelo. Leí novelas en el porche. Salí a caminar sin rumbo. Planté jitomates en los canteros que Mariano construyó la primavera pasada. Pero en medio de toda esa calma empecé a desvanecerme. Al principio fue sutil. Un nombre que no podía recordar. El día que dejé el horno encendido 3 horas y no me di cuenta hasta que la alarma de humo chilló. Mis manos, antes firmes al hablar en público, ahora temblaban al firmar cheques. Abría el refrigerador y olvidaba qué buscaba. Entraba a una habitación y me detenía con el corazón acelerado sin saber a dónde iba. Mariano lo notó, o al menos eso pensé. Tomaba mi mano con suavidad cuando me veía perdida y decía: «Estás cansada, Luz. Has cargado con demasiado por mucho tiempo». Y luego empezó a prepararme té todas las noches diciendo que la manzanilla me ayudaría. La gente me decía que era normal. La niebla del retiro lo llamaban. «Estás descomprimiéndote». Pero yo había pasado décadas guiando a mujeres jóvenes a salir del trauma, acompañando a familias en su duelo. Sabía cómo se veía el estrés. Esto no era eso. Esto se sentía diferente, como si me estuviera viendo desde lejos, desdibujándome en los bordes. Sofía decía que estaba pensando de más. «No tienes 25 años, mamá. Está bien olvidar cosas». Reí con ella, pero mi risa sonaba débil. No le conté que empecé a olvidar cómo era el supermercado donde había comprado por 15 años, o que encontré mis llaves en el congelador. Por las noches despertaba empapada en sudor, con el corazón latiendo fuerte, sin recuerdos de los sueños que me dejaban jadeando. A veces creía escuchar voces apagadas indistintas. Empecé a escribir cosas, pero las páginas de mi diario comenzaron a desaparecer. Mariano decía que las había extraviado. «Encontré una en el cuarto de lavado», dijo una vez mostrándomela.
La página estaba arrugada, mi letra borrosa. Con el tiempo dejé de mencionar los vacíos. Era más fácil fingir que les creía. Lo peor no era olvidar. Era el miedo de que tal vez tenían razón, que así era envejecer, que me estaba deshaciendo y nadie lo detendría. Ni siquiera yo. Me dije que pasaría, que eran las hormonas, el estrés, demasiado café. Tomaba el té que él me daba cada noche y me iba a dormir temprano esperando que el mañana fuera más claro. Pero nunca lo fue. Y mientras más intentaba aferrarme a los bordes de mí misma, más me deslizaba. La noche que vi a Mariano en mi escritorio no solo vi una traición, vi una pregunta que había tenido demasiado miedo de hacer en voz alta. Mariano no siempre había sido tan atento. Eso era lo que lo hacía sentir extraño. Siempre había sido confiable, sí, en las cosas que importaban, mantenía el césped cortado, pagaba las cuentas a tiempo, nunca olvidaba un aniversario, pero el cariño nunca fue su fuerte. Yo solía bromear, diciendo que el termostato de la casa estaba más cálido que su rango emocional. Así que cuando empezó a traerme té todas las noches, tazón tibio, voz suave, manos rozando las mías, me tomó por sorpresa. «Necesitas descansar, mi amor», decía poniendo el tazón en mis manos. «Ya has hecho suficiente». Las primeras veces lo agradecí. Se sentía reconfortante, incluso dulce. Pero el sueño que seguía no era reparador. Era el tipo de sueño que me hundía como una piedra en aguas profundas. Pesado, silencioso. Cuando despertaba horas después, tenía la boca seca y mis pensamientos parecían cubiertos de algo espeso y lento. No recordaba haber soñado. O si lo hacía, eran solo fragmentos, alguien susurrando detrás de una pared, la voz de mi padre llamándome desde un pasillo, páginas arrancadas de un libro que no podía sostener. Le dije a Mariano que me sentía nublada. Él solo sonreía y me besaba la frente. «Estás esforzándote demasiado», otra vez decía. «Siempre has cargado con mucho». Cuando el té se convirtió en un ritual nocturno, empecé a escribir cosas. Listas de compras, citas, conversaciones. Guardaba una libreta pequeña entre los libros de cocina. Al principio ayudaba. Podía rastrear lo que olvidaba. Pero luego las notas comenzaron a desaparecer. Al principio me culpé a mí misma. Pensé que las había tirado por error. Pero cuando encontré una en el gabinete del baño escondida detrás de un frasco de vitaminas, que nunca usé, algo en mí cambió. Dejé de escribir a la vista. Empecé a guardar mis notas en cajones profundos bajo el papel de forro, detrás de los guantes de jardinería, en el cuarto de herramientas. Aún así, las cosas desaparecían. Correos que no recordaba haber enviado, contraseñas cambiadas, los ajustes de mi celular reorganizados. Mariano decía que debía haber tocado algo por accidente. «Estos teléfonos son más listos que nosotros», bromeaba. Decía esas cosas con calidez, pero esa calidez parecía un guante sobre algo más frío. Y el té seguía llegando. Siempre el mismo tazón, siempre la misma sonrisa. Nunca olvidaba. Una vez dejé el tazón intacto a propósito, colocándolo en el mostrador de la cocina antes de dormir. A la mañana siguiente había desaparecido, reemplazado por un tazón limpio en el escurridor y una nota que decía: «Olvidaste tu té. No te dejes caer, mi amor». Miré esa nota por un largo rato con el estómago apretado. Esa tarde llamé a Clara y le pregunté si tenía tiempo para un café. Le dije que quería ponernos al día, pero en realidad necesitaba que alguien me dijera si estaba imaginando todo esto o si el miedo que me apretaba las costillas tenía un nombre. Clara eligió la mesa del rincón en el Café El Sol, como siempre lo hacía. Dijo que era más tranquilo, más fácil para pensar, y no discutí. No le había contado mucho cuando la llamé solo, que me sentía rara. Ella me miró apenas me senté y tomó mi mano por encima de la mesa. «Te ves cansada», dijo con suavidad. Ese tipo de cansancio que no se arregla durmiendo. Reí, pero no sonó bien. «Tan obvio es», no insistió. Solo me dejó empezar por donde pudiera. Pedimos lo de siempre, café negro para ella, té de jengibre para mí, que apenas toqué. Le conté sobre los olvidos. El sueño que no se sentía como sueño.
el té que Mariano me preparaba cada noche, las notas que desaparecían, los vacíos que no podía explicar. Ella escuchó, realmente escuchó con una expresión indescifrable. Solo cuando hice una pausa para respirar habló. Luz, dijo con voz baja y cuidadosa. ¿Ha cambiado algo en lo que comes o bebes últimamente? Parpadeé. Bueno, solo el té. Empezó a preparármelo todas las noches hace unos meses. Manzanilla, casi siempre. A veces melisa. Dice que me ayuda a dormir. Clara frunció el ceño. Es del mismo paquete, él lo compra o tú él lo hace, dije lentamente. Siempre lo tiene listo antes de que lo pida. Se inclinó hacia mí. Deja de tomarlo. Abrí la boca para protestar, pero levantó una mano. No digo que esté haciendo algo malo, dijo, pero tus síntomas me suenan. Algunos sedantes pueden causar problemas de memoria, desorientación, fatiga. Se disuelven fácil, sin sabor, sin olor. No lo notarías. Mi estómago se apretó. ¿Crees que me está drogando? No sé qué pienso, pero algo no está bien. No lo confrontes, solo observa. Deja de tomar el té, tíralo cuando no mire, y escribe todo en un lugar seguro. Asentí, pero mis manos no dejaban de temblar. No estoy perdiendo la cabeza, susurré. Clara tomó mi mano otra vez. Lo sé. Esa noche esperé a que Mariano saliera de la cocina. Luego vertí el té por el fregadero y lavé el tazón con cuidado. Lo sequé, lo puse de vuelta en el mostrador y me fui a la cama con el corazón latiéndome en los oídos. Mañana empezaría a observar. Y no pararía hasta saber la verdad. Me quedé quieta con los ojos cerrados, las sábanas subidas lo suficiente para ocultar la tensión en mi rostro. Mariano estaba junto a la cama, su aliento cálido contra mi mejilla. Luz susurró. Lo dijo con suavidad, como si no quisiera despertarme, pero necesitara asegurarse. No me moví. Esperó. Conté los segundos entre sus respiraciones. Luego vino el clic suave de la puerta cerrándose. Me quedé inmóvil un minuto más escuchando. Entonces lo escuché, movimientos tenues deliberados por el pasillo. Un cajón abriéndose. El roce de papeles. Un zumbido suave, la impresora. Mi corazón golpeaba contra el colchón. Aparté las sábanas y me arrastré hasta la puerta cuidando que no crujiera. La luz del estudio se derramaba por el pasillo. Me agaché junto al marco lo justo para ver. Mariano estaba sentado en mi escritorio. Mi laptop estaba abierta, sus manos moviéndose rápido. La forma en que navegaba mis cuentas, mis archivos, no era a ciegas. Sabía exactamente a dónde ir. Lo vi entrar en nuestra cuenta conjunta. Luego en mi fondo de retiro privado. Luego en una carpeta etiquetada como legal. Abrió un PDF, la escritura de nuestra hipoteca, y lo adjuntó a un correo. Luego la impresora. Escuché el zumbido otra vez. Sacó una hoja y la puso plana, una solicitud de hipoteca inversa, con mi nombre ya escrito, la línea de la firma vacía. Fotografió mi licencia de conducir. Luego, mi tarjeta de seguridad social. Luego, una lista de contraseñas que creía haber escondido en un archivo marcado como planes de jardín. Sacó del archivero nuestra acta de matrimonio, una copia de mi testamento y una carpeta etiquetada como poder notarial. Tomó fotos de cada página metódicamente. Luego las guardó en un sobre manila y lo metió en su maletín. Me quedé en la sombra celada. Esto no era un error de una sola vez. Era un proceso. Una estrategia. Era el tipo de robo que no toma tus cosas sino tu nombre, tus derechos, tu memoria de cómo pasó. Cuando finalmente se levantó, revisó la habitación como quien deja una habitación de hotel, asegurándose de que nada estuviera fuera de lugar. Caminó por el pasillo, se detuvo justo afuera del dormitorio. Me arrastré de vuelta a la cama respirando lento y profundo. Entró, se detuvo otra vez junto al borde del colchón. Su mano rozó mi cabeza. Descansa bien, mi amor, susurró. Todo está bajo control. No me moví hasta que lo escuché acomodarse en el sofá, el murmullo del televisor, cubriendo el silencio. Esa noche no dormí. Me quedé despierta bajo las sábanas con los ojos bien abiertos, mientras la verdad se asentaba como una piedra en mi pecho. Mariano no solo planeaba dejarme, planeaba reemplazarme.
Para la mañana ya había hecho la llamada. Mateo Vargas contestó al tercer timbre con una voz tranquila y precisa, de esas personas que no gastan palabras. «Ven hoy», dijo. «Trae todo lo que no puedas permitirte perder». Clara me llevó. No le había contado todo, todavía no, pero no hizo preguntas cuando dije: «Necesito ayuda para proteger lo que es mío». Solo tomó su chamarra, asintió y dijo: «Hagamos una lista». La oficina de Mateo estaba en el segundo piso de un edificio de ladrillo tranquilo justo a las afueras del centro de Guadalajara. Las paredes estaban llenas de libros encuadernados en cuero desvaídos por el sol, el tipo de lugar que te hace sentir más firme solo por estar ahí. Trabajamos rápido. Revisó mis cuentas bancarias, los fondos de retiro, las propiedades conjuntas. «Es listo», dijo Mateo, tocando una de las impresiones, pero no más que la ley. Para el mediodía, todo estaba congelado. Cambié todas las contraseñas banco, correo, redes sociales. Revocamos el poder notarial desactualizado que él había metido sigilosamente en nuestros archivos el año pasado, del que nunca me habló. «¿Tienes algo irreemplazable en la casa?», preguntó Mateo. Asentí. «Algunos documentos, joyas, las medallas de guerra de mi padre, la escritura, mi testamento actualizado». «Recupéralos», dijo. «Ahora». Clara y yo regresamos a casa mientras Mariano estaba haciendo mandados. Trabajamos rápido. Ella revisó el estudio mientras yo empacaba una bolsa pequeña con cosas que valían más que el dinero. El brazalete de mi abuela, la llave de la casa con el chip que él no sabía que tenía, el sobre de ahorros que guardaba detrás del especiero. Cuando Clara encontró la caja fuerte en el closet, nos miramos en silencio por un momento antes de abrirla. Adentro estaban la escritura, mi testamento original, y una carpeta etiquetada como plan de transición. No la abrí. Para cuando salimos mis manos temblaban, pero no de miedo, de la adrenalina de recuperar el control. Llevamos todo a la oficina de Mateo. Guardó los originales en su caja fuerte, escaneó copias para la corte y me dio una lista. «Así construimos un muro», dijo. Esa noche mi celular sonó. «Mariano». Lo dejé ir al buzón. Sonó otra vez. Contesté la tercera vez. Quería que escuchara mi voz. Quería ser yo quien terminara esto. Luz, su voz estaba tensa, insegura. «¿Dónde estás? No llegaste a casa. ¿Qué pasa?» No flaqueé. «Sé de Elena», dije. «Sé del préstamo, de los papeles, de todo lo que has estado haciendo mientras se suponía que dormía». Silencio. Luego un balbuceo. «Luz, espera, no es lo que piensas». Colgué. Apagué el celular y lo puse boca abajo en la mesa. Clara me sirvió un vaso de agua. Lo bebí despacio como solía hacer con el té, solo que esta vez sabía exactamente qué había dentro. Esa noche finalmente descansé, no porque estuviera cansada, sino porque sabía qué venía después. El correo llegó justo después de la medianoche. Estaba despierta, acurrucada en el sofá de Clara, con una manta sobre los hombros y la mente demasiado ruidosa para descansar. Cuando vi el nombre de Mateo en el asunto, me senté más derecha. El archivo estaba etiquetado como Correspondencia Morales. Hice clic. El primer mensaje era de Mariano a alguien registrado como LM. No necesitaba adivinar. Está más lenta estos días. Su mente se está apagando. Pronto firmaremos la casa. Solo necesito que se mantenga tranquila. Luego vino la respuesta de Elena. Quiero el Porsche blanco en Cancún y el departamento cerca de Puerto Vallarta. No hay razón para esperar una vez que esté a nuestro nombre. La siguiente línea me hizo apretar el estómago. No recordará nada. Leí páginas de sus planes, cómo había cambiado mis contraseñas, puesto recordatorios en mi calendario para desorientarme. Cómo le dijo a Elena que yo estaba lo suficientemente cómoda para quedarme callada y que una vez firmados los papeles, ella podría empezar a redecorar de inmediato. Escribió esa parte con una carita sonriente. Cada frase cortaba más profundo, no solo por la traición, sino por lo casual que era todo. Mi vida, mi hogar, mi nombre reducidos a logística entre dos personas que pensaban que nunca lo notaría. Imprimí cada mensaje, cada captura. No paré hasta que la carpeta estuvo gruesa en mis manos. La puse en la mesita como si fuera una armadura.
Cuando finalmente me acosté, miré el techo por un largo rato, dejando que el silencio se extendiera, sin té, sin niebla, sin mentiras susurradas al borde del sueño. Esa noche soñé con claridad, sin sombras, sin voces, sin páginas perdidas. Solo el sonido del agua y el viento y la sensación de estar completamente, innegablemente despierta. Por la mañana doblé los correos impresos en un sobre sellado para la corte y mientras lo sostenía supe exactamente quién era otra vez. La casa es más silenciosa ahora, pero el silencio no me asusta. Se siente limpio, ganado. Me mudé en mayo, justo después de que la corte finalizara la orden de restricción y los documentos de la propiedad volvieran a mi nombre, solo al mío. Mariano nunca lo impugnó. Ni siquiera se presentó a la última audiencia. Mateo dijo que eso le decía todo lo que necesitaba saber. Encontré un pequeño departamento en renta en el lado este de Guadalajara, 2 recámaras, pisos de madera, y un pedacito de jardín que recibe el sol de la mañana. Clara me ayudó a desempacar. Colgamos campanas de viento en el porche y reímos cuando una ráfaga fuerte tiró una directo a la canaleta. En los meses siguientes, volví a enseñar, no a tiempo completo, no como antes. Solo un taller gratuito los jueves en el centro comunitario. Cómo iniciar una organización sin fines de lucro. Cómo recaudar fondos con dignidad. Cómo conocer tu propio valor antes de pedirle a otros que crean en él. Vinieron personas, sobre todo mujeres jóvenes, algunos maestros jubilados, un papá soltero que tomaba notas como si su vida dependiera de ello. Sofía llamó en junio. No dijo mucho al principio, solo preguntó cómo estaba y si podía pasar a verme. Cuando lo hizo, trajo una planta, un lirio de paz. No sabía qué más traerte, murmuró. Hablamos por horas. Al final dijo, ¿te ves? Clara. Solo sonreí. Lo estoy. Para agosto volví a organizar cenas, no grandes. Solo algunos amigos del coro, vecinos, gente que nunca pedía nada, pero siempre aparecía. Llené las habitaciones con música, velas y comida hecha con recetas que no usaba en años. Recordé cómo reír sin contenerme. Luego, una tarde, caminando por la avenida Chapultepec, con una bolsa llena de libros y mandado, lo vi. Mariano estaba en la parada del autobús, más delgado de lo que recordaba. Su traje le quedaba un poco grande. Sus ojos encontraron los míos. Dio un paso adelante. No me detuve. No aminoré. Solo seguí caminando. Mis pies se sentían firmes en el pavimento. Mis hombros se enderezaron. Ni siquiera miré atrás. Esa noche me paré en mi cocina tarareando bajito mientras llenaba la tetera. Elegí menta del gabinete. La preparé exactamente como me gustaba, caliente, sin miel fuerte. Luego me senté, envolví el tazón con ambas manos y di un sorbo largo y firme.